97.7, listos para recibir a nuestra amiga, la doctora Liz Millán, con el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Es un día muy especial para la doctora Liz Millán. Sí, hoy es su cumpleaños. Sí. 47 añitos. ¿Cuánto? 47, Ah, lo estoy empezando a vivir. Preciosa, mujer. Sí, estamos agradecidos del Qué Señor. linda. Ayer estábamos reflexionando de lo bueno que ha sido el Señor Sí, y señor. cómo Él nos ha preservado, Sí, señor. aún desde el vientre de nuestra mamá, que fue un milagro creativo. Mami me concibió a los 44 y papi tenía 50, Mira eso. sin haber posibilidades fisiológicas de que mi mamá quedara embarazada, y ver el cuidado del Señor ahí desde el vientre y todos los días de nuestra vida, y tener la seguridad de que Él nos va a seguir cuidando Amén, lo creo. para que su nombre se glorifique aún más. Amén. Felicidades doblemente. Gracias. Gracias por parte de esos valiosísimos años, pasarlos aquí y compartirlos con nosotros y con los oyentes. Lo contamos como una de nuestras bendiciones. Como siempre se lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, ¿verdad? Que cuando hacemos revisión siempre Nueva Vida está en nuestro inventario de bendiciones. Que muchas cosas has vivido aquí desde que estás acá, lo del proceso Así de es. cáncer tuyo, de tu esposo, que has abierto tu corazón al público, hemos orado por ti y hemos sido una familia, Liz, qué lindo. Así es. De verdad que es bien Así lindo. es, yo misma he cogido mis terapias aquí Cogiste cuando terapia. vengo. Yo recuerdo y ese cuando, abrazo. cuando casi no podías hablar, que no se te entendía muy bien. Y seguías ahí viniendo, nunca faltaba, Juan. Ella Así seguía fue, ahí. Moraima. El cáncer había llegado al nervio reaccionario Sí. de la voz y había un pronóstico de que no iba a volver a hablar como hablaba antes. Pero entonces caminando en fe, Qué bueno. ¿verdad? Como hizo Moisés, que entró al mar sin que el mar estuviera abierto, pero creyendo que algo iba a pasar. Pues así mismo hicimos y siempre pues Nueva Vida ha sido una fuente de apoyo y toda la audiencia. Así que les bendigo y estoy bien agradecida por estos años de amor mutuo. Una gran bendición. Estamos para ti. Lo que falta. Amén, amén. Y hoy vamos a hablar de el amor propio, la importancia de amarnos a nosotros mismos y de cómo cuando nos amamos a nosotros mismos, eso se proyecta en amor saludable hacia las otras personas. La autoestima es un fundamento para ser feliz. Es muy difícil que una persona pueda sentir plenitud y gratificación en las distintas áreas de su vida si no se ama, si no reconoce su verdadera identidad. Y en la oficina hemos atendido, yo diría que cientos de personas que lo tienen todo en el presente para ser felices. Están llenos de cosas buenas que les han pasado, pero cuando empezamos a hacer esa exploración y excavar allá adentro, nos damos cuenta que hay complejos, que hay inseguridades, que hay temores y que todo eso está asociado a la falta de amor propio. Eso de alguna manera les incapacita no solamente para vivir una vida de alegría para ellos mismos, sino que al no poder contar con ese amor a nivel personal, su fuente de amor para otros también se complica. Por ejemplo, cuando hay complejos e inseguridades, se puede amar utilizando el poder y el control. Porque cuando hay temores, tengo el pensamiento recurrente de que la gente me puede abandonar, de que la gente se puede ir, que no soy lo suficientemente bueno para que alguien quiera quedarse a mi lado. Esta es la razón por la que muchas personas codependientes que son salvadoras, rescatadoras y protectoras se desviven por los demás al punto de que hasta se olvidan de ellos mismos. Y es como para de alguna manera tratar de garantizar de que las figuras que están alrededor se queden cerca. Y les dan toda su vida, les dan todos sus ingresos, le pueden entregar sus sueños, le pueden entregar sus ilusiones. Y al final es falta de amor propio. Es falta de amor Muy propio. a pesar de los logros personales que pueden estar alcanzando. De hecho, curiosamente, Fernán, hay personas que tienen un frenesí de tener logros
y demostrar eso externamente. Y la razón por la que se tiene ese frenesí precisamente es por la falta de satisfacción intrapersonal. O sea, uno podría pensar tal vez todo lo contrario, ¿verdad? Y no es aplicable en todos los casos, pero en algunos sí, donde cuando es de forma desmedida, que alcanzo una cosa, no siento satisfacción, necesito otra, porque recordemos que las personas que tienen un pobre autoconocimiento y una pobre autoestima, necesitan la adulación y la admiración de las otras personas. Pero un frenesí es casi una locura. Es casi una locura. ¿Ah? Wow. Porque es insatisfacción constante. Y una adicción a la... Es adicción. En ese frenesí, en esa adicción, hasta vemos también los cambios en las relaciones de pareja. Porque en esos sentimientos de vacío, por causa de la autoestima pobre, se puede tener la creencia de que otra persona es la que va a satisfacer esas necesidades, y sobre todo se espera que dentro de las relaciones de pareja haya el suficiente reconocimiento y admiración para yo poderme quedar en esa relación. En el momento en que ocurra algo en una relación que se interprete como rechazo, o que se interprete como abandono, o que se interprete como que la otra persona es superior a mí, puede venir el cambio en las relaciones de pareja. Por eso cuando vamos al perfil de las personas que tienen pobre autoconcepto sobre cómo se manejan dentro de las relaciones de pareja, vamos a encontrar mucha inestabilidad en ellos dentro de las relaciones interpersonales, sobre todo en las relaciones matrimoniales. Y cuando hay complejos también, además de que puede haber ese cambio constante en relaciones de pareja, también está el maltrato a la pareja. Porque cuando hay ese tipo de inseguridad, ocurren principalmente dos cosas. O empiezo a tratar de rebajar a quien está a mi lado, porque quien tiene la autoestima pobre no permite que nadie que esté cerca brille más que ella. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Y puede amar a la persona, pero por asuntos profundamente psicológicos. Si tienen a alguien cerca que de alguna manera ellos ven que va a sobresalir más, entonces humillan, rebajan, les dicen cosas que atentan en contra de la dignidad, al punto que cuando estos y estas sobrevivientes van a terapia, han empezado a creer cosas de ellos mismos que no son verdad. Porque la pareja con autoestima pobre, con complejos y con inseguridades, les repitió tanto un mensaje negativo sobre ellas mismas que se lo llegaron a creer como si fuera la verdad. Sí, pero esto lo hacen de manera consciente. O sea, lo cuadran en la cabeza. No, Frank. Okay. No es que maquiavélicamente, con toda la intención de dañar, hagan eso, sino que lo hacen de forma inconsciente y mucho menos se dan cuenta de que la raíz por la que tienen estos comportamientos es porque su autoestima es pobre. ¿Y cómo pueden darse cuenta? Casi siempre cuando se dan cuenta es cuando llegan a un plano, como yo le llamo, de desierto. Cuando ya están perdiendo, cuando ya han perdido todo. Como dice el autor del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿verdad? Este hombre que lo tipifican con una armadura puesta y cuando se queda solo en medio de la nada, entonces es que viene la introspección y toda su armadura se empieza a derretir. Casi siempre cuando la persona llega a un nivel bien profundo de quebrantamiento, donde lo ha perdido todo, donde ha perdido a personas que ama, entonces es que logra hacer ese viaje por dentro y darse cuenta. ¿Y eso logra que cambien o no necesariamente? Hay gente que pierde y se arrepienten, pero después vuelven y meten la pata otra vez. Pues mira, le doy gracias al Señor que hemos visto cambios donde sí eso ha sido posible. Sí. ¿Verdad? Hemos visto casos donde sí ha habido esa modificación, donde dentro de ese dolor emocional profundo de pérdidas, hacen el análisis, se percatan de que eso no está bien para sus vidas, que es resultado del amor propio, que la pérdida del amor propio fue resultado también de su historia. Como hemos hablado muchas veces en el segmento, nosotros somos resultado
de unas experiencias que vivimos a lo largo de la vida, de unas circunstancias que nos rodearon, de unos mensajes que recibimos a través de la vida. Y decíamos que hay dos factores que se reflejan en las relaciones de pareja cuando la autoestima no está bien. Una es que voy a tratar de rebajar al otro porque no voy a permitir que nadie que está al lado mío sobresalga más que yo. Y lo otro son los celos, que de hecho clínicamente se habla hasta de la celotipia. Ok, celotipia. Define, Liz. Esos son celos patológicos. Ok, o sea que este concepto de que hay a mujeres, lo he escuchado de chicas, él me cela porque me ama. Sí. O ella me cela porque es que me ama. Eso no es tal cosa, ¿no? Y hasta la creencia, ¿verdad, Moraima? De que si no me cela es porque no me ama. Es porque no me ama. Nada más lejos que la verdad. Ajá. En el amor saludable hay seguridad. En el amor saludable me voy a convertir en una fuente de apoyo primaria para acompañar al que está a mi lado a que tenga éxito, a que se desarrolle, a que sea independiente y a que tenga libertad. Y los celos no se deben sentir ni un chispito. Bueno, tal vez alguna persona puede decir que me generan algunas preocupaciones, voy a estar alerta. Yo creo que de alguna manera, si somos honestos, Hay mujeres que les gusta que la celen. ahí habría que Es explorar un verdad. poquito más a profundidad qué pasa. Sí. Puede estar relacionado a la autoestima. Porque puede estar la interpretación, si no me cela yo no soy suficiente. Ajá. Si no me cela es porque se puede justificar, porque también él tiene derecho entonces a estar con otras mujeres. Ven, todo ese andamiaje que cuando excavamos nos damos cuenta que tiene que ver precisamente con esa falta de seguridad personal. Y miren, hasta la espiritualidad, hasta nuestra relación con Dios, tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra identidad. Hasta eso, en nuestra función ministerial, en cómo nos desarrollamos en el servicio al Señor, está íntimamente relacionado con nuestra autovaloración. Un ejemplo es que cuando hay complejos e inseguridades, puede haber envidia, porque de hecho una de las definiciones clásicas psicológicas de la envidia es precisamente el temor a ser superado. Y cuánto nosotros vemos, decimos esto con amor y respeto, ¿verdad? Cuánto nosotros vemos esto en las iglesias, en esos conflictos y en esas competencias a nivel ministerial, recordando hoy que cada cual en el diseño perfecto que Dios hizo de cada uno de nosotros, tenemos una función que nada ni nadie lo puede hacer igual que nosotros. De hecho, hasta podemos admirar a personas a nivel ministerial y decir, wow, mira, eso se puede convertir para mí en un modelo a seguir. ¿Verdad? Y una persona que dice, wow, mira, por ejemplo, yo admiro muchísimo a Joyce Meyer. Yo la admiro muchísimo. Sí. Cuando estaba orando por una editorial que me publicara, yo quería que fuera la editorial donde está Joyce Meyer. Dios me complació en ese sueño. Qué bueno. Que es Casa Creación. Yo fui a verla a ella personalmente predicar a San Luis, un congreso de mujeres que ella hace que van más de 30,000 mujeres. Wow. De ese primer congreso, y yo me imagino que ustedes han tenido también experiencias así, Sí. fue que yo llegué con mi mente revolucionada para hacer un congreso aquí de mujeres, que es el que hacemos en diciembre, que Moraima estuvo con nosotros, bello, en diciembre pasado. O sea, Iba a estar en este también, sí, pero... y vas a estar, Moraima, Qué suerte. algo nos vamos a inventar Algo vamos a virtual. hacer, amén. Pero, o sea, tú puedes tener unas figuras que tú admires, Ajá. que te sirvan a ti de modelo, pero nunca debe ser a nivel de competencia. Siempre uno debe aceptar que hay quienes pueden ser mejor que uno en muchas cosas. Y también uno decir, ay, mira, qué bueno, porque de alguna forma yo también me convierto en inspiración para otras personas. ¿Ves? Y el que compite sufre. Si supieran que es mejor ser complemento, el complemento da paz, el complemento da tranquilidad, el complemento añade. Añade.
Mira qué lindo que esto lo describe la Biblia, porque Ajá. somos un cuerpo. Y el ojo es ojo y tiene una función diferente a lo que es la mano, Ajá. pero los dos son igualmente importantes Definitivo. en funciones diferentes. Como dice Moraima, es que nos vamos a complementar. Ujú. Pero ciertamente quien compite nunca se va a sentir satisfecho consigo mismo. Porque siempre, siempre, siempre va a querer tratar de superar a otra persona. Así mismo. Y eso es muy triste, ¿verdad? Eso va a hacer que la persona lo que haga es que viva más bien con temor constante y con complejos constantes. El establecimiento de metas y de sueños también tiene que ver con la autoestima, porque hay gente que no se ve a sí mismo con las capacidades, ni siquiera, mis amados, para cumplir los propósitos extraordinarios que Dios ha puesto en sus manos. O que un solo evento en su vida hacen una generalización por algo que no les salió como ellos esperaban. Porque nunca aquí vamos a decir que algo te salió mal. Es que algo te salió como no esperabas. ¿Y cuántos de ustedes en el camino de la vida, hoy yo que estoy de cumpleaños y uno hace como una revisión, Yes. podemos afirmar que aquello que no nos salió como esperábamos, después mirando retrospectivamente nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber sucedido? Sí. Pero cuando hay falta de seguridad personal, eso lo podemos interpretar como fracaso. Y peor aún, nos vamos a poner el sello de que somos fracasados. Qué feo. Y qué eso mal. nos pone en una posición de un sentimiento de inferioridad sobre otras personas. Así Y que te fracasar no invitamos. es lo mismo que ser fracasado. Correcto. Eso ya tiene que ver con Sí. identidad, ¿verdad? Con un sello, Sí. con un sello. Y te recordamos que la gente te va a ver a ti como tú te ves a ti mismo y a ti Eso es, misma. eso es. Importante para lo de las relaciones interpersonales que estamos discutiendo en este día. Hay un teórico sociológico, Cooley, que habló de la teoría del espejo y dice precisamente esto: la gente va a ver en ti lo que tú ves de ti. La gente va a creer de ti lo que tú crees de ti. Eso se llama proyección también dentro de la psicología. Así que te invitamos a que empieces a vivir con la identidad que Dios te ha dado. Y hablando de este tema, estoy A ver, bien contenta cuéntanos. porque hoy les quiero presentar Ajá, mi nuevo ajá. libro. Bueno, cuéntanos. Mujer, Ay, pero qué conoce cosa tu más valor linda. y vive con propósito. Sí, un libro para mujeres. Qué Ajá. lindo. Como ustedes saben, ¿verdad? Esto es lo que nos apasiona. Wow. Las féminas. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Es una guía para sanar la autoestima. Son 7 principios fundamentales para que la mujer pueda sanar la autoestima. Así que ya lo tenemos disponible en preventa por ATH Móvil. Pueden hacerlo al 787-396-8307, 787-396-8307, y ahí mismo en el mensaje de la ATH Móvil nos escriben su dirección postal para que lo reciban a vuelta de correo. Y cuando salga de aquí del programa, entren por favor a mi página de Facebook porque les tengo más información sobre el libro Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Eso. Wow. es. Está de doble celebración. Doble Sí. celebración. Cumpleaños y libro nuevo. Wow. Te Estamos bendecimos. agradecidos. Muchas bendiciones. Qué linda, te bendecimos y celebramos tu éxito. Ay, gracias, Moraima, gracias. Adelante. Señoras y señores, Liz Millán. Para la mañana, un buen programa con mucha música, contenido y